Cuando estaba yo en mi etapa reporteril, que yo diría que es una de las etapas más bellas en el mundo del periodismo, me tocó cubrir durante la toma de posesión del expresidente Carlos Andrés Pérez la llegada de Fidel Castro a Venezuela. Mi compañero William Echeverría, de otro canal de televisión en ese momento, había hecho una entrevista muy tempranito. Sin embargo, a mí me asignan por Radio Caracas Televisión buscar a Fidel Castro y entrevistarlo. Me tocó esperar 5 horas en la puerta de la habitación del Hotel Hilton, donde se estaba hospedando Fidel Castro en ese momento. Recuerdo que Sebastián Alegret, que fue secretario del Sistema Económico Latinoamericano, era quien estaba trayendo a Fidel Castro, o era el que estaba acompañando a Fidel Castro en esa visita a Venezuela, y estuvimos 5 horas allí, muchos reporteros, pero la única reportera de televisión que estaba en ese momento era yo, por Radio Caracas Televisión. Entramos a las 3 de la mañana a esa entrevista porque nos permitieron entrar a la habitación de Fidel Castro, lo entrevistamos, conversamos un rato más con él. Recuerdo que nos fuimos a tomar una fotografía con él y tú sabes que uno, los venezolanos, somos así, pues muy espontáneos y cuando nos queremos tomar una foto, queremos agarrar a la persona por detrás y que bueno, la foto. Y los guardias inmediatamente, no lo pueden tocar. Dijo Fidel Castro, no, déjenlas, porque éramos la mayoría mujeres. Bueno, al final nos tomamos la fotografía. Salimos de allí, yo llegué a Radio Caracas Televisión con aquella entrevista, que además estaba como emocionalmente muy confundida porque mi mamá es cubana, vive aquí en Venezuela, y esas emociones pues se conjugaron allí en esa entrevista. Llegué a las 4 de la mañana casi a Radio Caracas Televisión y llego a Máster con la entrevista y digo, ¿qué hago con ella? Llaman a Eladio Lares, al doctor Eladio Lares, y Eladio dice, láncela ya, a las 4 de la mañana. Se lanza la entrevista completica, fue una entrevista bastante larga, que hicimos entre el grupetín que nos habíamos quedado allí esperando para hacer la entrevista con Fidel Castro. Lo cierto es que la entrevista rueda, en esa época existía el programa de Damelis Díaz en la mañana, lo ruedan en la mañana en el programa de Damelis Díaz y me mandan a la casona, porque yo cubría Miraflores por el presidente Pérez. Y me mandan a la casona, y yo estoy en la casona, el bululú de periodistas, la cantidad de gente, aquello eran cables que rodaban, bueno, se caían las sillas porque empezó a ver un movimiento y cuando veo el movimiento era Fidel Castro que estaba entrando nuevamente a un almuerzo que se hacía con los presidentes invitados en la casona. Y allí entra el presidente, entra Fidel Castro, entra el presidente Pérez, se reúnen todos los demás presidentes y en medio de ese bululú periodístico, Fidel Castro asoma la cabeza y dice, vi tu entrevista por Radio Caracas Televisión, la vi esta madrugada, qué bueno que la sacaste. Bueno, entonces aquello, por supuesto, causó revuelo en Radio Caracas Televisión y empezaron a repetir varias veces ese comentario de Fidel Castro en el momento, ¿no? Obviamente son de las tantas experiencias que uno vive cuando está de reportero en la calle, cuando vives esta profesión a plenitud, te quedan muchos recuerdos, buenos algunos, otros muy malos, pero siempre forma parte de esa trayectoria importante como reportero y como periodista. Soy Alba Cecilia Mujica. Esta es mi historia que vale la pena contar.